Bueno, primero agradecer, por supuesto, la presencia de los compañeros y las compañeras aquí. Agradecer a Luis que se movilizó hoy en la mañana solo para acompañarme un ratico y presentarme. Y plantearles que, bueno, desde hace mucho tiempo, en mi carácter de directora de posgrado, he debido visitarlos, ¿no? Para completar una de las de los tantos elementos de orden administrativo que tiene un programa de becas como este, porque de alguna manera es una beca lo que ustedes están recibiendo, que es la firma del acta compromiso de ustedes como estudiantes dentro de la maestría Gran Nacional. Para eso, bueno, hay un documento que va a estar disponible, Joana lo va a tener, que ustedes deben llenar y por supuesto entre hoy y mañana entregárselo a Joana de nuevo para, digamos, organizar y registrar dentro de lo que son los convenios y de cooperación que maneja el Ministerio, pues su presencia como estudiantes regulares de la maestría Gran Nacional ALBA. Entonces, pedirles su colaboración para completar esa documentación que tiene unos datos para nosotros, digamos, recuerden que todos estos proyectos de formación, tanto de pregrado como de posgrado, tienen como base filosófica fundamental pues la cooperación, la solidaridad y el principio de reciprocidad. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que una vez que ustedes hayan culminado su programa de posgrado, pues nosotros esperamos y estimamos que el Estado venezolano y específicamente el Ministerio pues pueda contar con ustedes para de alguna manera ayudar a otros compañeros en los propios estudios, servir como tutores, dar conferencias, escribir artículos, etcétera, en relación a los planteamientos que se han venido desarrollando dentro de la maestría y sobre todo con miras a reforzar los programas en todos los países del ALBA, que es, como ustedes saben muy bien, el principio fundamental de la propuesta de posgrado en el marco Gran Nacional. Entonces tenemos ahí un detallito de orden administrativo, es una planillita, solamente tiene sus datos y bueno, y el compromiso que ustedes tienen que manifestar para completar sus estudios de posgrado y ver un poco cuáles son las normas que rigen un programa de becas como este. Normalmente no tiene mayores dificultades y además no hay que incluir en el caso del acta de compromiso ningún tipo de documentación ni nada, pero sí que los datos estén claritos para poderlos colocar en la base de datos que tenemos en el Ministerio. Entonces les pido su colaboración en relación a ese elemento. Ese elemento también es muy importante porque a veces nos permite identificar perfiles para participación en eventos internacionales también, dentro de los mismos marcos de cooperación. Entonces, de repente, qué sé yo, conseguimos a alguien aquí especialista en educación tecnológica y puede recibir una invitación para acudir a algún evento o puede también solicitarnos a nosotros financiamiento para acudir a alguno de los eventos internacionales en las áreas que están, digamos, ustedes trabajando dentro del marco del programa Gran Nacional. Entonces, bueno, pedir su colaboración y ya Joana en algún momento, no sé si al mediodía o si podemos hacer algún receso, si nos da algo de tiempo para el día de hoy hacer algún receso. Sé que las jornadas que ustedes desarrollan aquí a veces son agotadoras y pudieran estar afectando el procesamiento de información. Nosotros que somos maestros lo sabemos, entonces de repente podemos hacer un pequeño descanso y trabajar con Joana la recepción de ese documento. Bueno, ahora ya sí como invitada, lo llaman aquí conferencias, ¿no? A mí me gustaría que esto, más que una conferencia, pues fuese un intercambio o apreciaciones alrededor de un tema. Es el tema que desde el punto de vista personal y profesional pues me viene apasionando desde hace mucho tiempo, que es la formación docente, específicamente la formación docente para atender
el nivel de educación, nosotros lo denominamos educación infantil. Ya en el desarrollo digamos, de mi intercambio con ustedes, verán cómo concebimos la educación infantil en el marco de una educación liberadora para niños y niñas y fundamentalmente para la infancia latinoamericana. Y ya veremos esas distinciones teóricas las haremos en el desarrollo de la conferencia. Pero le hemos colocado un apellido especial, no es cualquier formación docente ni para cualquier educación infantil. Nosotros decimos que es una formación docente desde una visión postestructural de la infancia, y ese es uno de los elementos centrales que vamos a discutir hoy. Tenemos previsto un tiempo largo de trabajo, pero como les digo, me gustaría más, sé que aquí fue lo primero que hice antes de preparar esto, preguntaba si tenía sentido esta conferencia, un poco porque no sabía los perfiles de ustedes, pero tengo entendido que hay muchos maestros y profesores en servicio, además de funcionarios y gestores educativos, y bueno, consideramos entonces en la coordinación con Marixa que sí era interesante hacer una mirada de la formación docente, incluso desde la lógica de la atención a los más pequeños, ¿no? Y cuando hablamos de educación infantil, en este caso, toda la literatura se refiere a lo que nosotros tradicionalmente y en Venezuela conocemos en este momento como educación inicial, pero yo me estoy refiriendo a la educación que va desde el periodo de la gestación hasta los 12 años. Esto porque en el caso de Venezuela, desde el año 2005, nosotros venimos impulsando un concepto con altos y bajos de que la educación es un continuo humano. ¿Se recuerdan? En los que tuvieron la oportunidad de leer aquel documento sobre la educación bolivariana, yo le llamaba un rabo de cochino, un espiral ascendente donde planteábamos que una propuesta educativa que se desprenda de nuestro propio proceso político y fundamentalmente desde nuestra concepción constitucional, pues entenderá que la educación es una sola y que la segmentación pudiera generar dificultades, ¿no? Si ustedes recuerdan ese documento, ese es un documento bien interesante que lastimosamente no hemos seguido impulsando ese concepto, pero es un concepto vital para el ejercicio de la educación como derecho humano. Es decir, aunque podamos hacer segmentaciones en el sistema escolar, llamamos segmentaciones a la división, ¿verdad? Educación inicial, educación primaria, educación media y educación universitaria, aunque podamos hacer esa segmentación, no podemos perder de vista que en el caso, sobre todo de los más pequeños, esas fronteras no son tan claras. Es decir, el proceso de aprendizaje en los primeros años es un proceso no necesariamente casado con las etapas que, digamos, desde el punto de vista de la organización estructural del sistema escolar, estén necesariamente asociadas, ¿okay? Entonces, por eso les digo que en el contexto en que estamos discutiendo, hablamos de educación infantil, repito, para, digamos, aclarar un poco la discusión, lo que va desde el periodo de la gestación, es decir, atender a la madre que está gestando, al padre que va a ser padre, a la familia que va a recibir un nuevo hijo, hasta por lo menos los 12 años, que es el periodo en que el niño va a la educación media. E inclusive en los estudios que hemos desarrollado, y aquí hago la referencia de que lo que yo voy a comentar con ustedes no es producto exclusivo de mi individualidad o de mi individual producción intelectual, sino que es la discusión que se viene desarrollando en un núcleo de investigación. Ayer ustedes tuvieron la oportunidad de estar con Mariela Cabello, formamos parte de un núcleo de investigación de educación infantil en el Pedagógico de Caracas,
y es algo que venimos trabajando desde, digamos, varios años, este concepto de educación infantil un poco más amplio y la concepción de que el niño, la niña, la infancia y la niñez, que ya vamos a discutir más adelante, pues está necesariamente asociada al concepto de diversidad que creo que trabajaron, espero que hayan trabajado con Mariela ayer con bastantes niveles de profundidad. Entonces, en función de eso, Joana, para entendernos, cada vez que yo pase esta página, usted pasa la lámina, ¿ok? Les presento entonces, para organizar esto, dada la aclaratoria inicial, un esquema de discusión previo, ¿no? Para poder organizar mis ideas y para que ustedes puedan llevar como con más detalle lo que pienso podemos discutir hoy, ¿no? En principio, una síntesis teórica acerca de los modelos de formación docente en educación infantil en América Latina. Recuerden que todo lo que vamos a discutir aquí tiene la contextualización se desarrolla desde un lugar de enunciación, como dirían los decoloniales, que es en este momento es la educación venezolana en el contexto de la América Latina. Y, digamos, con un objetivo que es la construcción de una propuesta pedagógica, una propuesta educativa en el marco de la integración latinoamericana, ¿verdad? Digamos, ese es nuestro punto de partida en esto que les voy a plantear y que considero que es un elemento central y tiene que ser un elemento central, en los trabajos y en la propia reflexión que en el contexto de la maestría Gran Nacional se desarrolla. Bien, entonces, como primer punto, la síntesis teórica acerca de los modelos de formación docente en educación infantil, por supuesto una crítica a esos modelos de formación docente, los retos de la formación docente en América Latina, lo que nosotros consideramos que son esos retos, y me parecía importante, para ir aterrizando toda la discusión, un elemento de orden pragmático, cuál sería la visión que esta humilde servidora tiene acerca de cuáles serían los elementos claves de orden metodológico para un análisis decolonial comparado de la educación y de la formación docente en educación infantil. Y coloco esos dos elementos, o sea, es comparado porque esta es una maestría de educación comparada, pero además es una maestría de educación comparada que se estructura desde una lógica de liberación, desde una lógica de emancipación y por lo tanto su visión del problema tiene que ser una visión decolonial. Es mi posicionamiento político-pedagógico para enfrentar, digamos, o comprender estos procesos. Esto pudiera verse a veces como contradicción. Ustedes dirán, bueno, pero esta gente se ha empeñado en traer del mundo entero mucha gente a discutir esto y Belkis está planteando en este momento que la visión es decolonial. La visión decolonial, como ustedes lo conocen, de alguna manera no niega todos los aportes teóricos de los grandes pedagogos de la liberación del mundo, todo lo contrario, lo incorporan. Y recuerden que la visión que tenemos del lugar del sur como lugar desde donde, digamos, estamos discutiendo es una categoría de orden geopolítico, ¿no? Es tan sur un barrio de Londres como, qué sé yo, la Patagonia, ¿sí? Es tan sur los pueblos que en este momento están siendo atacados por la mano neoliberal en Europa, como nosotros que en algún momento lo estuvimos y estamos en ese proceso de liberación. Entonces, entiendan el concepto como una categoría de orden geopolítico más que una categoría geográfica, aunque también, por supuesto, tiene elementos de orden geográfico porque el sur del mundo es el sur en cualquier lugar que esté, ¿no? Bien, entonces comencemos con una discusión, una revisión, espero que breve, sobre cómo se caracterizan los modelos de formación docente en América Latina
en América Latina y específicamente en educación infantil. Fíjense, uno de los principales elementos para trabajar la importancia de la formación docente en los educadores que atienden a la población más pequeña es que el concepto de calidad, vista desde donde usted la quiera ver, ¿no?, vista desde las lógicas del capital o vistas desde las lógicas de la emancipación, está directamente asociada con la formación docente y con el docente, con el trabajo docente y con la identidad docente. Eso es una conclusión que se expresa una vez revisado y estudiado todos los procesos de reforma educativa del mundo, ¿no? Usted puede tener la reforma educativa más perfecta, un poco lo que decía el profesor Jimeno Sacristán ayer. Usted tiene la más linda partitura, pero si usted no tiene un ejecutante que la pueda hacer realidad, eso no existe, ¿no? Entonces, en principio, la calidad educativa está asociada directamente a la formación docente, porque en principio es el docente el que concreta la política educativa de un país, la hace verdad. Yo puedo decir, ustedes que están en las escuelas lo saben mejor que yo, el gobierno bolivariano, por ejemplo, podemos en este momento, y estamos haciendo un esfuerzo inmenso en hacer llegar la tecnología a los niños y niñas a través del proyecto Canaima, o los CEBIT, o todas las experiencias que estamos colocando desde el punto de vista del aparato, de la tecnología como aparato en las instituciones, pero si el docente no hace uso de eso, no se empodera también de esa herramienta, no genera una lógica educativa que acompañe ese aparato, pues por más inversión que hagamos y por más computadoras que coloquemos, eso no va a ser nunca una realidad desde el punto de vista educativo, ¿no? Entonces, es el docente el que operacionaliza las políticas educativas. Y por supuesto, es el docente el que identifica y da significado a el oficio de enseñar, el que lo hace realidad, ¿no? Uno de los hallazgos de investigación más importantes del siglo XX está asociado a, por ejemplo, la duración de las innovaciones educativas en una escuela. Havelock decía que una innovación en Estados Unidos o en cualquier país del mundo no tenía una duración, un mantenimiento de más de 4 años. Es decir, usted coloca la innovación que usted quiera, la coloca en la escuela y no se sabe por qué fenómeno psicológico eso se va debilitando y después deja de usarse. Y aquí los que son un poquito menos jóvenes, se hacen una revisión de cuántos procesos de innovación la escuela venezolana ha sufrido, bueno, desde la aparición de los primeros aparatos como el retroproyector o qué sé yo, el proyector de opacos y tal y qué sé yo, hasta la que puede ser la computadora. Eso entró a la escuela un día y después desapareció y fue para el museo de Cachivache. Y así como eso, muchos elementos. De hecho, por ejemplo, en el estado Miranda hay un estudio bien interesante de la última década de los 90 y los primeros años del siglo XXI, donde se habían contabilizado más de 280 innovaciones en las aulas escolares. O sea, desde proyectos de enseñanza de la lectura, de la escritura, como les digo, incorporación de aparatos o de tecnología educativa para mejorar la enseñanza, y eso luego se va debilitando y no se evalúa o se evalúa y no se usa más, y volvemos a una enseñanza centrada en el maestro y centrada en la oralidad, que en muchos casos nosotros le hemos llamado, bueno, se llama, bueno, centrado en la tiza, ¿no? La tiza y el pizarrón como un único elemento. Pero más allá del problema tecnológico del aparato, es una educación centrada en el docente
y no en los sujetos pedagógicos que aprenden. Y si bien es cierto que en educación infantil es donde se da menos ese fenómeno, un poco por las dinámicas naturales de la interacción con los niños más pequeños, todavía es una dinámica que tiene muchísima fuerza. O sea, todavía la maestra de preescolar intenta muchas veces que el niño la escuche permanentemente con atención, haga las actividades que ella le coloca como actividad central de su trabajo, etcétera. Es decir, todavía hay una intencionalidad y a veces un logro, ¿no? Hay instituciones de educación infantil, de educación inicial, que son profundamente, yo diría, centradas en el docente, ¿no? Más que en el niño, que es lo que dice nuestro currículo. Entonces, ese es un elemento central. No habrá la posibilidad de concretar una política educativa si el docente no está casado con esa política educativa, porque es el que la operacionaliza. Bien. Otro elemento importante es que la formación docente no solamente tiene que ver con el currículum de formación docente, sino que está definido por las políticas de formación docente. En el caso venezolano, yo diría que nuestro gobierno tiene una deuda con ese tema. Todavía están vigentes las políticas de formación docente de los años 80 en Venezuela, expresadas en la resolución 1. Los compañeros, no sé si aquí hay gente de Misión Sucre, los compañeros de Misión Sucre son uno de los que más lo sufren, porque la resolución 1 regulariza y le da estructura a cuál tipo de formación, para cuál área, para cuál grado. También regulariza cómo los centros de formación docente deben estructurar el currículum. Entonces, fíjense una primera contradicción. Nosotros tenemos las mismas políticas de formación docente de un modelo que, bueno, se ha ido transformando, pero que a veces, por supuesto, entra en contradicción con esa propia política. Tenemos otro de los elementos que lo caracterizan, bueno, por supuesto, tiene que ver con el modelo curricular que soporta la formación docente. Durante muchos años, antes de la aparición del Programa Nacional de Formación de Educadores, pero sin embargo ese programa también lo tiene de alguna manera implícito con variantes, pero antes de eso, todo desarrollo curricular en el área de educación directa a los niños, a excepción de la Escuela de Educación de la UCB, todo, digamos, plan de formación estaba asociado al modelo UPL. De hecho, incluso las instituciones privadas que forman educadores tenían necesariamente que parecerse a ese proyecto curricular de formación docente, que lo podremos juzgar, ¿no? Tendrá cosas buenas y cosas malas, pero lo que les quiero decir es que en el país, a partir de la política de formación docente de los años 80 y de la creación de la Universidad Pedagógica, se define a esa universidad como la asesora del Estado en materia educativa y por lo tanto su modelo de desarrollo curricular era de alguna forma, digamos, frontal o indirecta, la que debía caracterizar todos los demás programas de formación docente. Y de ahí derivamos entonces que uno de los elementos centrales en esa formación es la concepción que el centro de formación docente tenga de la propia formación, pero más allá de la propia formación, y lo más peligroso es cuál es la concepción que los centros de formación tienen de la propia educación. Es decir, ¿para qué educamos y para qué formamos? Están juntas, van de la mano. Entonces, la política educativa, es decir, para qué educamos y por qué educamos, puede estar en un lado y yo estoy formando profesores cuya concepción de la educación es completamente distinta. Yo creo que en el caso venezolano
esto es ahorita uno de los elementos más críticos. A excepción del Programa Nacional de Formación de Educadores, la mayoría de los programas de formación conciben el hecho educativo desde una lógica que está, digamos, para nada vinculada a lo que es la política educativa que a partir del año 2000, a partir del año 99 y a partir del año 2000 estamos tratando de impulsar. Entonces ahí hay una gran contradicción que la vemos todos los días, la vemos, ustedes la viven, la perciben, y por supuesto eso tiene grandísimas implicaciones no solo en el modelo educativo, porque bueno, uno pudiera decir que eso es algo tangencial, sino fundamentalmente en la formación del nuevo ciudadano. Entonces, ¿por qué hay una contradicción y por qué se da? Bueno, justamente, si usted revisa la concepción que está digamos, en los proyectos de formación docente, pero además si usted indaga en las representaciones sociales de los formadores, usted verá conceptos como la competitividad, conceptos como que todo el mundo no tiene derecho a ir a la educación universitaria, por ejemplo, que es yo creo que es una de las tragedias más grandes que tienen los centros de formación, cuando tú ves unos educadores, o sea, unos formadores que consideran que no todos los seres humanos tienen derecho a estudiar. Eso es una locura, pero eso existe, lo vemos todo el tiempo. Entonces, ahí tenemos, por supuesto, una gran contradicción. Bueno, y el otro elemento que ayer también planteaba el profesor Jimeno y me pareció fundamental, es que también hay una relación directa, un ámbito directo de formación a partir de los textos y documentos del que hablan y discuten los maestros. Entonces, si usted tiene, de ahí el esfuerzo tan grande que está haciendo el Ministerio por colocar libros de texto vinculados con la concepción educativa que nosotros estamos tratando de impulsar, pero evidentemente esa operación tecnológica, es una operación tecnológica también, tiene en este momento yo diría que un elemento crítico, que es que estamos segmentando mucho más el sistema, porque tenemos libros de textos, propuestas de textos para las escuelas públicas, bueno, toda la educación es pública, para las escuelas oficiales, y libros de textos para la educación privada. Eso genera una segmentación muy importante en la educación venezolana y por supuesto genera evidentemente la imposibilidad de construir en este momento, no estoy planteando que eso sea algo definitivo, creo que lo vamos a resolver muy rápido, pero evidentemente eso genera también un elemento de contradicción en la formación de un nuevo ciudadano, porque tú tienes uno de los elementos que define la ejecución de la política dividido en dos concepciones completamente diferentes. Entonces, fíjense, en el caso venezolano, y estoy hablando del caso venezolano específicamente, bueno, porque es el que conozco bien y el que he estudiado. Si hacemos una revisión de estos 4 ámbitos de formación, de 4 dimensiones para definir la formación docente, pues vamos a ver contradicciones en todo y cada uno de ellos. Esto que pudiera pensarse que es una crítica, una autocrítica, un autogol. No, yo soy de las que cree que solo con el análisis profundo, y por eso ustedes están aquí sentados estudiando esto, ¿no? Con el análisis profundo de la realidad educativa es lo que nos va a permitir, con la investigación alrededor de ese tema, es lo que nos va a permitir resolver las contradicciones, porque si no las vemos, pues no hay manera de enfrentarlas. Entonces, en este momento, la formación docente en Venezuela, y yo me atrevería ahora a decir, y en algunos países, Ecuador, incluso algunos países del ALBA, Bolivia, etcétera, estamos transitando este proceso de contradicción.
que no estaban presentes en 1990, ¿ok? En 1990 estábamos alineados, en la década de los 90, todos sobre una lógica mercantil de la educación. En este momento hemos avanzado porque hacemos presentes las contradicciones, ahí están. Esperemos que de esas contradicciones pues haya una síntesis importante y podamos resolverla a la brevedad posible. Si ustedes me preguntan en un estudio comparado, pues habrá de formación, en el área de formación docente y en el área de educación infantil, pues tendríamos que tomar elementos como este, como uno de los criterios o una de las categorías para esa comparación y para ese análisis. No sé cómo ha sido la dinámica todo el tiempo. Siempre el tipo que está aquí habla, y ustedes escuchan, mientras él critica el modelo frontal de enseñanza. Pero sí, ok. Pero si quisieran en algún momento interrumpirme, yo como soy maestra, pues por favor les agradecería que lo hicieran. Exacto, bien, entonces bueno, yo les agradecería por favor, sin que bueno eso signifique desorden en términos de nuestros horarios, etcétera, que hagamos, si hubiese que hacer alguna interrupción, por favor, la hicieran y me ayudaran a un poco con ejemplos y con la propia reflexión de la práctica, que es la única manera en que uno cambia, llevar esta conferencia adelante, ¿no? Entonces, como les decía, si pudiéramos pensar en la definición de categorías de análisis comparado o no comparado para la formación docente, a mí me parece que estas 4 cosas serían posibles focos de análisis para las investigaciones asociadas a eso, ¿sí? Al tema de la formación docente en educación infantil. Bien, ¿qué otro elemento ha caracterizado la formación docente en América Latina? Bueno, tendríamos que decir que persisten, conviven, se contradicen a veces, por lo menos 4 modelos de formación para los educadores infantiles. El primer modelo, el que conocemos casi todos los egresados de las escuelas de educación y específicamente yo soy egresada de la UPEL, que es el modelo de tradición académica, ¿no? Yo divido la formación en 3 toletes, créditos o asignaturas para la formación especializada, y entonces ahí vemos, qué sé yo, didáctica de la educación infantil, vemos algunos elementos característicos de esa educación. La formación pedagógica como tal, todo el problema de la planificación educativa, la tecnología educativa, las estrategias de enseñanza. Y después, como si fuese una cosa lejana, las prácticas pedagógicas. Ese es el modelo que en este momento persiste en casi todos los programas, a excepción del Programa Nacional de Formación de Educadores, Misión Sucre UVB. ¿Por qué digo excepción de él? Porque él incorpora de manera permanente y transversal la vinculación del estudiante con su propia práctica. Eso tiene otros problemas, que también los voy a señalar. Yo creo que es indispensable que lo veamos para poder avanzar, ¿no? El problema, y lo digo de una vez, no tengo por qué retrasarlo, el problema de ese modelo es que usted coloca en la práctica a observar a un docente que está formado con esta propia lógica. ¿Sí? ¿Sí me explico, verdad? Entonces, él está por la vía del modelaje copiando un modelo que se contradice con la propuesta. Si la propuesta y la ejecución de ese diseño curricular no tiene la suficiente fuerza teórica y política para generar la contradicción cognitiva entre lo que el individuo está observando, lo que dice la teoría y lo que dice el proyecto político, estamos perdiendo el tiempo. Cuando logra tener esa fuerza, podemos dar el salto cualitativo
en términos de un educador mucho más comprometido y mucho más claro de su rol dentro de, el sistema educativo, ¿no? Cuando eso ocurre. Ha estado ocurriendo en muchísimas aldeas. Tenemos algunas precisiones, por ejemplo, donde hemos podido dar un cambio significativo, por ejemplo, en la reconceptualización del sujeto pedagógico que tiene el egresado Misión Sucre en relación a cualquiera de nosotros como egresados de una universidad pedagógica, y hay un cambio muy importante. El egresado del Programa Nacional de Formación de Educadores tiene claro que el sujeto pedagógico no solamente es el niño, la niña, sino que también es su familia y es su comunidad. Eso no es poca cosa, o sea, reconceptualizar el sujeto pedagógico es uno de los elementos fundamentales en la formación docente que tenemos que enfrentar en América Latina, ¿no? Que tenemos que proponer desde América Latina. Mientras que los que nos formamos en las lógicas de los centros de formación comunes y silvestres, todavía creemos que nuestro sujeto pedagógico es el niño y la niña. Estoy hablando de educación infantil, ¿ok? Podemos decir discursivamente que no, la relación familia, ¿se acuerdan de ese cliché? La relación familia, escuela, comunidad es fundamental, y lo repetimos, pero en la práctica pedagógica no hay ninguna acción educativa que trate de tocar ni a la familia ni a la comunidad. Entonces, bueno, ahí las contradicciones entre el discurso y la práctica pues son evidentes. Por eso digo, haciendo la crítica al Programa Nacional de Educadores en términos de los peligros que ese modelo supone, digo también que hoy, hasta donde nosotros hemos podido hacerle seguimiento, en ese elemento que es la reconceptualización del sujeto pedagógico, hemos avanzado y creo que hemos avanzado bien. Tenemos otras cosas, pero ahí hemos avanzado bien. Entonces digo que una primera tradición es esta tradición académica clásica de formación. Creo que todos los educadores que estamos sentados aquí nos hemos formado así, vemos materia y además con una cosa terrible, por lo menos en los pedagógicos, que es la desvalorización del componente pedagógico. Yo como profesora, soy profesora del Instituto Pedagógico de Caracas, mis alumnos de química, por ejemplo, o de física, son capaces de decirme cosas como esta. Profe, mire, no le traje el trabajo porque yo tenía un trabajo de fisicoquímica que no podía. Yo soy profesora de estrategias y recursos. No podía, profe, me raspaban si no lo entregaba. Uno ahí dice, bueno, quiere decir que el propio centro de formación, de alguna manera, ¿verdad?, en términos de lo que son la construcción de los imaginarios, le está diciendo que el trabajo de físico-química, y digo ese por decir un ejemplo, pero me lo puede decir el de geografía e historia. No, es que tengo examen con Omar Hurtado, profe, no voy a hacer el trabajo a usted. Así de sencillo, ¿no? Es decir, tiene una desvalorización del componente pedagógico. No sabemos por qué, pero bueno, sí lo sabemos. Además de sufrir este modelo de uno de los gravísimos problemas que tiene la formación de los docentes en América Latina, que es su despolitización. Es decir, es un docente que sufre primero de una esquizofrenia ideológica, ¿no? Porque entonces el tipo va de un profesor marxista, y creo que aquí repite que la cosa es por aquí, pero después va para un funcionalista y le da por el otro lado. O sea, el modelo como tal no tiene un piso de orden político ideológico, sea cual sea. Con esto es lo que quiero decir es que ni de derecha ni de izquierda. O sea, es un pasticho, en el caso de Venezuela, un pasticho bastante interesante de propuestas, cosa que a veces no ocurre. Si usted hace una revisión, por ejemplo, de los planes de los desarrollos curriculares en Chile, usted verá que ahí no hay ningún pasticho. Usted verá que ahí hay una sistemática y significativa concepción liberal de la educación. Punto. Que se expresa, fíjense el detalle, que se expresa fundamentalmente en la bibliografía, lo que les decía atrás, en los textos y documentos que se discuten en un centro de formación. Y ahí también aprovecho, entonces hago la crítica a lo que
me toca, me duele en este momento, que es cómo a veces en nuestro propio proyecto de formación de educadores, como es el Programa Nacional de Formación de Educadores, Misión Sucre VB, si usted revisa la bibliografía, verá que corremos muchos riesgos en el sentido de que podemos estar declarando unos objetivos y el enfoque bibliográfico apunta para otro lado, ¿sí? Y ojo, yo no soy de las que cree que uno solamente debe leer de un lado. Yo creo que la verdadera educación emancipadora es aquella que te permite leer de todo, desde todas las perspectivas, pero que es lo suficientemente consistente para que usted pueda identificar cuando le están jugando aquí una trampa ideológica significativa. ¿Ok? Eso es muy importante. Es decir, un verdadero enfoque emancipador le permite al sujeto, desde su autonomía, digo al sujeto incluso colectivo, porque ya vamos a discutir ese tema, precisar los elementos de orden ideológico que pueden generar peligros o ventajas en ese proceso de formación. Eso es importante, porque yo me formé, fíjense, yo no soy tan vieja, pero me formé hace tiempo en un pedagógico dominado por una lógica no liberal en ese momento, por una lógica socialdemócrata, bueno, era un pedagógico adeco, pues. No, ahora creo que es peor, porque los adecos de antes por lo menos estudiaban, ahora estos son unos adecos ignorantísimos. Tú te formabas con tú sabías que bueno, te estaban llevando pero como el modelo era un modelo bastante regular y con algunos niveles de compromiso en el trabajo y de calidad, tú podías develar eso que te querían, digamos, sembrar o colocar. O sea, la formación era lo suficientemente buena como para que tú mismo pudieras develar algunas cosas. Por supuesto, todos ustedes saben, no lo voy a esconder, que bueno, yo vengo de una tradición familiar donde este tema se ha discutido se discute desde las 6 de la mañana cuando suena el despertador y bueno, cuando uno se va a acostar, ¿no? Pero yo soy una persona que, siempre lo digo, yo estoy satisfecha con la formación que recibí en ese instituto. Bueno, porque era un instituto que de alguna manera todavía creía en, qué sé yo, las propuestas de Prieto, que había unos elementos, la defensa de la soberanía nacional. Lo que pasa es que, bueno, yo diría que del año, me atrevo a decirlo así con precisión, del año 89 para acá, lo que ha habido ahí es un fenómeno terrible, ahí en todas las escuelas de formación docente, no ahí solamente, ¿no? Donde, bueno, es un proyecto profundamente desarticulado y esa desarticulación, por supuesto que apoya a una concepción liberal de la educación y a un cercenamiento de los derechos de las mayorías en este país. Bien, hay otra tradición de formación, esa caracteriza, por ejemplo, la educación en Chile, pero que también está presente en algunos programas de formación en Venezuela. Me atrevería a decir, por ejemplo, el de la Metropolitana, que es la eficiencia social. Es decir, yo lo entreno a usted para que usted sea un buen educador. Es decir, le doy cómo se motiva, cómo se desarrolla una clase, cómo usted tiene que tratar al niñito cuando llega, un conjunto de elementos desideologizados de lo que tiene que ser su práctica pedagógica. Ese modelo en este momento tiene un fuerte elemento asociado al modelo de competencias, y puse un apellido ahí, de competencias clásico. Hay clásico modelo de competencias, porque en este momento en el mundo también se discute que todavía para mí en lo personal es bastante difuso, pero un modelo de competencias de alto nivel social. Es decir, no sé si es que los grupos de izquierda europeos están tratando como de darle una vuelta a ese modelo para darle algún otro tipo de contenidos, pero por eso coloco ahí el modelo de competencias clásico tuning, ¿ok? Las reformas educativas europeas. Es decir, usted se prepara para dar clase, para procesar información,
para manejo de tecnología y es una lista de habilidades que hay que desarrollar en el docente. Ese modelo de desarrollo de habilidades, bueno, te hace un educador eficiente, pero también despolitizado. Sí. O sea, un mecánico de la educación. Que por supuesto, ese entra en contradicción rapidito. Ese es uno de los que más sufre. Porque él tiene una idea de que si él aplica esta estrategia tal, el chamo va a aprender a leer. Y resulta que cuando llega a la escuela, hay tantos elementos de otra naturaleza que se estrella permanentemente y ha generado, según los teóricos, un efecto que yo siento que en Venezuela también lo estamos viviendo, un efecto terrible, que es el desahucio educativo. ¿Cómo es eso? No es que yo soy un mal maestro ni que mi escuela no es buena, sino que ese niño viene de una familia que es irrecuperable. No sé si han oído ese discurso. No, vale, ay no, te tocó tal niñito, ay, ese niñito, de verdad que no te esmeres mucho, porque hagas lo que hagas, él ya no, él viene de una familia. Entonces, hay toda una caracterización, ¿no? Es una familia o de prostitución, o de drogadicción, o de locura, o de violencia. O sea, hay todo un conjunto de epítetos, por supuesto, asociados a clases sociales, ¿verdad? Asociado a clase social, al análisis de la clase social, que entonces justifica que su conjunto de herramientas no causen ningún efecto en el niño. Los estigmatiza para siempre. Este es un maestro que acumula muchísima frustración, porque él es un tipo buenísimo, maravilloso, perfecto, y resulta que le tocaron por mala suerte unos niñitos que, bueno, que son un desastre y no aprenden. Y usted los ve, mire, yo tengo una experiencia, yo le pido a mis alumnos, para desarrollar determinados proyectos, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Un diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando reviso los trabajos, bueno, a mí me tocó diagnosticar la parroquia, voy a poner una cualquiera, San Agustín. La escuela está rodeada de licorerías, prostíbulos, hay basura, no sé qué. O sea, ya de una vez, lo único que el maestro, digo este maestro en formación, está observando es una realidad. Bueno, lo que hay es que cerrar la escuela y el centro de formación, porque eso no tiene remedio, pues. Eso es una cosa. Y cuando yo les pregunto a los muchachos que están estudiando conmigo, ¿dónde viven? Todos vienen de esa misma, o sea, de esas parroquias, de esas comunidades. Entonces se ríen, por supuesto, ahí yo genero el conflicto cognitivo para que los tipos entiendan de qué estoy hablando. Digo, entonces quiere decir que tú estás así. Tú eres hijo de un alcohólico, una prostituta, un tipo que tira basura por la... O sea, caracterizar a nuestras propias comunidades desde una lógica y a través de unos estereotipos que justifiquen su fracaso. No soy yo, es él. No sé si Mariela les trabajó con ustedes ayer un concepto que ella viene desarrollando, sobre todo con las dificultades de aprendizaje, que no existe una dificultad de aprendizaje, sino situaciones que le dificultan el aprendizaje al niño, que es un concepto distinto, ¿ok? O sea, hay una situación de discapacidad, en este caso no una condición de discapacidad. Pero, y es por esta razón, por este fracaso de este maestro, que usted ve que las psicopedagogas tienen un trabajo gigantesco, porque aquí ahora todo el mundo lo manda para un psicopedagogo. Y los niñitos, ha aumentado el diagnóstico de déficit de atención. Es una de las cosas que más ha aumentado en el mundo. O sea, el muchachito no aprende, no es culpa mía, sino que él tiene una dificultad y dale para allá. Y por supuesto eso también lo vamos a ver un poquito más adelante, responde a una lógica de mercado, ¿no? Tenemos una tercera tradición, que es la tradición desarrollista en el sentido psicológico. Está centrado en el desarrollo del niño. Entonces usted tiene que estudiar Piaget para arriba y para abajo. Si usted no se sabe a Piaget completo, no puede avanzar, ¿ok? Y bueno, se estructuró
desde el punto de vista pedagógico, en la atención de las necesidades del niño y la niña. Eso de la atención de las necesidades del niño y la niña suena muy bien y es muy hermoso para las maestras que hemos trabajado en los preescolares, pero tiene un contrapicado ideológico, que es que el niño y la niña siempre es visto como una individualidad, no forma parte de ningún colectivo sociocultural, ni tiene una característica, digamos, ni está en un contexto sociohistórico particular, ni nada, sino es él, frente a Piaget, ¿sí? Entonces usted lo que está verificando todo el tiempo, sabe trasvasar, no trasvasa, tiene un problema, llegó a los 2 años y no controla el esfínter. O sea, usted tiene una lista, aquí hay maestros de educación inicial. Usted tiene una lista, fíjense que la cosa es tan clara que usted tiene una lista, aquí hay una profesora que ha hecho una traducción piagetiana, que trabaja en la UCAP, pero ahorita no me acuerdo su nombre. Y usted va marcando una lista de cotejo. Sube escaleras alternando los pies, sí, no. Tal cosa, sí, no. Usted no sabe si el muchachito vive en el llano donde no hay una escalera más nunca, o si vive en un muchachito en un cerro donde tiene que todos los días subir 350 escalones. Usted no tiene que ver con eso, sino si usted lo que va es a confrontar la realidad con lo que dicen los psicólogos evolutivos. Ojo, con esto Belkis no está diciendo que es que nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Solamente lo que le estoy es caracterizando los modelos. Entonces, como les digo, es un modelo, en el caso de la educación inicial, muy importante, y en el caso de algunos elementos de orden pedagógico también muy importante. Los maestros de 4º grado, por ejemplo, que yo creo que es el grado más difícil que hay, porque ahí es donde uno tiene que enseñar, en Venezuela, ahí es donde uno enseña a dividir a niñitos de 8 años más o menos, y a lo mejor todavía no tienen el sentido de reversibilidad. Entonces usted está tratando de que el tipo vea de izquierda a derecha, derecha a izquierda, reste, y él todavía no entiende nada de eso. ¿Ok? Pero si el modelo lo centramos solamente ahí, estamos dejando por fuera otras características del niño que le son fundamentales. Y cuando yo les digo que mi lugar, el de Belkis Vigo, es desde la perspectiva decolonial, yo digo, sin olvidar esos referentes, el análisis del contexto sociocultural del niño es mucho más importante para entender lo que está pasando con ese niño y desde el punto de vista de la formación, para darle herramientas al docente en formación para que pueda comprender qué es lo que está ocurriendo. Quizás eso es producto, como ustedes saben, de una homogeneización de la formación. O sea, aquí da lo mismo formarse como maestro en, qué sé yo, en el Zulia o en Amazonas, donde hay comunidades indígenas, que formarse en Caracas. Pues. Te va para una escuela de educación, cualquiera de ellas, te recibe las mismas materias, eso no pasa nada. Es lo mismo formarse como educador en Barlovento que formarse como educador aquí en, qué sé yo, en La Urbina. Y uno de los elementos fundamentales es entender que la infancia, lo vamos a ver un poquito más adelante, también tiene que ser objeto de la formación docente. No solamente el niño y la niña como individualidad, o la niñez como etapa evolutiva. Un Estado que se declara pluricultural y multiétnico tendrá que hacer un fuerte énfasis en la infancia como constructo, sin descuidar las otras dos categorías. Lo vemos un poquito más adelante, esto que les estoy diciendo. Bueno, y el cuarto modelo es el modelo que nosotros estamos de alguna manera, desde donde estamos colocados, que es un modelo reconstructivista social que intenta decir que la educación y la formación de los docentes es fundamentalmente un proceso político, pedagógico, que debe apuntar a la emancipación. Ahora bien, este modelo tiene una debilidad, no sé si la palabra es debilidad, tiene una limitante práctica en este momento, que si bien es cierto que ha construido teóricamente muchas fuerzas desde el punto de vista de la teoría educativa, todavía nosotros no hemos podido, salvo algunos
compañeros que han avanzado en enseñanza de la matemática, construir el correlato crítico, didáctico que acompaña ese modelo. ¿Sí me estoy explicando? No. Bien, nosotros, fíjense, nosotros leemos a Freire. Freire centró su trabajo fundamentalmente en adultos, ¿verdad? Leemos a Freire, leemos a Luis Vigot, leemos a McLaren, leemos a Giraud, podemos tener una lista larga de educadores que se inscriben en esta propuesta, que han hecho teoría educativa y teoría pedagógica, pero no tenemos a nadie que haya, entre comillas, traducido esos elementos de orden teórico al componente didáctico concreto. Entonces a mí me dicen, sí, usted tiene que generar una educación liberadora, pero nadie me dice a mí como yo, maestra de preescolar, traduzco esa propuesta en estrategias emancipadoras, en recursos didácticos emancipadores, en, qué sé yo, evaluación emancipadora. O sea, a lo mejor todos los que estamos aquí sabemos cómo hacerlo, pero lo que sí no tenemos es un referente conceptual de la didáctica crítica. ¿Sí me expliqué ahora? Claro, no. Porque ojo, esta es una relativa nueva tradición en la formación, ¿sí? Es nueva. Por eso que no tiene todavía el correlato didáctico tan claro. En este momento hay un muy fuerte grupo de didáctica crítica en el área de enseñanza de la ciencia y en el área de enseñanza de la matemática, y es muy importante porque es un esfuerzo venezolano y boliviano. En el caso, hay profesores de matemática aquí. En el caso de GIDENS, del Grupo de Investigación en Didáctica Crítica Matemática, que tiene dos grupos de investigación, uno en Venezuela y otro en Bolivia. Y en el de Ciencias Naturales también tenemos un grupo importante aquí en Venezuela que todavía no está tan organizado. Pero en el área de la educación infantil, estamos todavía tratando de sistematizar las ideas que tenemos en relación a cómo cómo traducimos ese discurso en el que creemos en ideas concretas para el abordaje didáctico del problema. Y esto no es poca cosa, si piensan lo que les dije al comienzo. ¿Dónde se operacionaliza la teoría educativa? ¿Dónde se operacionaliza la propuesta de política educativa? Ahí en la escuela y en el aula, en el elemento microcurricular. Porque lo demás sirve, bueno, cónchale, para que le den a uno aquí, miren cómo estoy sentada yo hablando y tal. Pero cuando a mí me preguntan, muy bien, profesora Belkis, dígame yo, maestra de preescolar, ¿cómo le echo pichón a esto? ¿Dónde está la guía que me permite darle comida a la propuesta? Y a veces nosotros decimos, ¿será que los educadores somos los únicos profesionales que necesitamos un manual? Bueno, no sé si eso es verdad o es mentira, pero es. O sea, a veces los educadores necesitamos de recomendaciones para poder desarrollar una práctica educativa concreta y buena, etcétera. Allá la profe quiere... Sí, buenos días. Creo que esto es un problema, podríamos decir, generalizado, ¿no? Y creo que muchos compañeros de menor edad, por ejemplo, que la mía, fuimos formados desde el ámbito conductista. Entonces, hemos ido llegando hacia la reconstrucción, hacia ese modelo reconstruccionista social. Pero como no tenemos lo que usted dice, un correlato pedagógico, es decir, en la práctica, en el aula, nos llenamos de una profunda angustia e intentamos, ¿sí?, hacer a un lado ese modelo conductista, pero al final terminamos. Yo, por ejemplo, he tenido experiencia
en el Departamento de Prácticas Docentes del Pedagógico de Caracas, en el área de castellano, de lengua, pues. Y es impresionante cuando los muchachos ya en la fase de ida y en la de modelo pedagógico van a hacer sus prácticas ya en los liceos. Ellos tienen un inicio de reconstrucción, es decir, reconstructivista, ¿no? Social, pero es solamente el inicio. A medida que avanza su práctica, ellos son absolutamente conductistas, porque no tenemos esa iniciativa entre docentes con fortaleza en este modelo, por lo menos para visualizar lo que usted dice, técnicas, estrategias, ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Esto con qué se come? Pues cuando yo estoy frente a mi aula, mis alumnos, o voy a estar con ellos, ¿cómo enfoco mi clase? ¿Cuáles son las actividades, el material de apoyo es decir, todo lo que podría poner ya en la práctica todos esos postulados, ¿no?, que definen ese modelo? Sí. Fíjense, les comento algo como maestra. Yo era la maestra más maravillosa en el primer laxo. Yo en el primer laxo soy una maestra extraordinaria. Mis niños son felices, tenemos tiempo para analizar todo, leemos poesía, vemos el mapa todos los días. En la medida que va pasando el tiempo, voy disminuyendo porque el modelo es contradictorio. Porque al final yo soy maestra de primer grado y si el muchachito no lee, me matan. Por eso les hablaba de la segmentación, el problema de la segmentación en un sistema escolar para atender a los más pequeños. Si yo en cuarto grado no enseño a dividir y a multiplicar, o sea, yo pasaré la historia de mi escuela como la peor maestra del mundo. Entonces, la presión que el currículum genera sobre el maestro también le da otro elemento de responsabilidad ahí y digamos, le genera contradicción. Si no tengo claro una didáctica crítica, por un lado, estoy tratando de experimentar, pero tengo la espada de Damocles, que tengo que enseñar esto y esto, pues bueno, ahí como ser humano también tengo, y ojo, no me estoy justificando yo, que al final andaba toda apurada y la directora diciéndome, bueno, Belki, ¿pero qué hiciste tú este año? Y entonces yo decía, bueno, leímos a Miguel Hernández, leímos los poetas de tal lado, sí, pero ¿qué hiciste? O sea, al final, ¿qué fue lo que hiciste? Pues? Entonces, ahí tenemos una fuerte contradicción. Pero, como les digo, en este momento los educadores críticos, que entiendo que somos los que estamos, entre otros muchos, sentados aquí, tenemos un reto. Ese reto es empezar a traducir nuestro componente teórico a acciones de orden práctico que le permitan a otros maestros tener un mayor nivel de seguridad para enfrentar desde esta perspectiva la enseñanza directa, ¿no? Por eso es que es tan importante la sistematización de experiencia. A veces uno como maestro dice, oye, pero ¿para qué yo voy a escribir esto que yo hice con mis muchachitos? Eso no es tan importante, no, es muy importante. Porque los manuales didácticos que están disponibles son manuales didácticos centrados en el trabajo individual o el trabajo en grupo, no en equipo ni en colectivo, sino un trabajo ahí donde la gente se junta, pero más nada, ¿no? No hay organización del trabajo escolar desde esta otra lógica. Entonces, en este momento, la sistematización de todas las experiencias liberadoras que se dan en el aula es interesantísimo, es importantísimo. Bien, ¿cuál es la principal crítica que se hace a estos modelos de formación hoy? Y aquí traté de digamos, resumir las críticas liberales, porque los liberales también le hacen críticas al modelo, y algunos elementos de la crítica desde este lado de la acera, ¿no? Bueno, la primera crítica es que es un modelo centrado en la transmisión de información. Aquí estoy yo hablando. O sea, es un modelo
frontal de educación, un modelo frontal que, por supuesto, si ustedes han estudiado algo relativo a los estilos de enseñanza, la teoría de estilos de enseñanza dice que el estilo que un maestro construye está fundamentalmente asociado al modelo pedagógico que le generó mayor admiración. Entonces, si los centros de formación docente, digamos, se centran en el modelo de enseñanza frontal, probablemente ahí haya habido un tipo maravilloso que yo haya admirado mucho, o un tipo o una tipa que yo haya admirado mucho y mi estilo de enseñanza lo copie. O a la maestra que yo más quise, o el profesor del liceo que más me ayudó, me impresionó. Mi modelo de enseñanza va a estar profundamente definido por esa idea que tengo ahí. Bueno, lo otro ya lo discutimos, que hay una formación profundamente instrumental. O sea, el educador reflexiona, el educador en formación reflexiona poco acerca de su formación y por supuesto después reflexionará poco acerca de su propia práctica. Si yo no le enseño a mis alumnos a que ellos critiquen y analicen cómo están siendo formados, él luego es muy cuesta arriba pedirle al final, después que usted se graduó, ahora empieza a reflexionar sobre lo que está haciendo. He pasado, ¿cuántos años pasé de formación? Por lo menos 11, desde que entré a primer grado hasta que salí, como profesor graduado en el mejor de los casos. Jamás pido reflexión, pues difícilmente lo voy a lograr. Otro elemento es la negación de la experiencia previa del docente en formación, del estudiante docente. Es decir, los centros de formación asumen como que ese individuo nunca ha estado en contacto con el sistema escolar. Entonces yo le empiezo a decir cosas, él ya tiene que 9 años por lo menos estudiando o algo más, y pareciera que es que él se está inaugurando en el mundo de la educación. Y resulta que él ha sido víctima de un modelo de formación. Entonces, tengo necesariamente que vincularlo. Pero además de eso, él es producto de un contexto sociohistórico y sociocultural particular, donde hay tradiciones educativas. A veces tradiciones educativas no escolarizadas, pero con mucho más fuerza. Ahí, bueno, a lo mejor yo soy un poquito altuseriana, pero la manera en que, por ejemplo, a mí se me educó desde el punto de vista de las tradiciones familiares, bueno, es un modelo que tiene mucha fuerza en lo que yo soy hoy como maestra. O sea, mi abuela me enseñó que podía pasar cualquier cosa en la vida de uno, pero si el 24 de diciembre usted no tiene una hallaca ahí, o sea, usted no tiene a su familia en comunión, bueno, usted está traicionando al español que vino, al negro que trajeron. O sea, a mí me enseñaron eso como un valor importantísimo. Y eso yo trato de transmitírselo a mis alumnos. O sea, cómo el rescate de la tradición, de nuestros elementos como pueblo y de digamos, de las características de nuestra propia familia son fundamentales. Ahora, si yo no tengo eso, yo le puedo decir a la gente, no, chico, tranquilo, ve ahí a cualquier automercado y compras unas hallacas. ¿Sí? Parece poca cosa, pero es algo muy significativo en términos educativos, en términos de la formación. Si yo no participo de ningún proceso cultural, yo como maestra urbana tengo mayores limitaciones, pero aquí entiendo que hay maestros de otras zonas, ¿no? Si yo como maestro no participo de ninguna tradición cultural, oye, formar a mis estudiantes en esa tradición me va a costar más. No digo que sea imposible, pero voy a relativizar ese valor. Entonces, entender que el individuo que está en formación viene de un contexto particular escolar, viene de una escuela particular y viene de un contexto sociocultural particular, es un elemento fundamental y también es una categoría de análisis para cuando hagamos estudios comparados,
en relación a la formación docente. En los pedagógicos, todo esto se resolvía con un curso electivo, que ya ni me acuerdo, creo que se llama, en el caso nuestro, Identidad Nacional y Culturas Residenciales. Entonces yo en un curso creo que resuelvo eso. El tipo va, entonces hace una visita a los Diablos de Yare, porque aquí o a San Juan, les voy a decir lo que... Y bueno, va, toma unas fotos, qué sé yo, hace una entrevista, y yo creo que con eso resolví el problema. Y resulta que la cosa es mucho más profunda. Aquí la cosa es tratar de empezar por identificar cuáles son mis tradiciones. Cuando digo mis tradiciones, cuáles son nuestras tradiciones o cuáles son nuestras no tradiciones, para tratar de generar el conflicto cognitivo que puede estar presente ahí. Porque a lo mejor la tradición es ir para McDonald's ese día temprano a comprar cajitas felices. Entonces a mí me podrá parecer eso horrible, pero es que esa es. Es decir, no solo con el discurso puedo resolver el asunto. Y yo pienso, un poco la revisión que hemos hecho hasta el momento, que muchas de nuestras propuestas revolucionarias son propuestas profundamente discursivas y que tampoco tienen aterrizaje concreto en estrategias que le permitan al estudiante en formación entrar en la contradicción que tiene que entrar para poder avanzar, o sea, para poder hacer la síntesis que le permita avanzar y reconocer en sus alumnos ahora toda esta discusión que estamos dando, ¿no? Bueno, un poco lo que acabamos de decir, bueno, la ausencia de las condiciones sociohistóricas y socioculturales en los planes de formación. Lo que les decía, no es lo mismo formarse como educador en el Zulia, en Amazonas o en Caracas. Son las mismas asignaturas, el mismo número de créditos, es el mismo programa y evidentemente no es la misma realidad y evidentemente no se requieren las mismas asignaturas, se requieren otras cosas. Hay un profundo énfasis en el contenido teoricista, ojo, más no teórico. Hagamos la diferencia, porque a veces también nosotros los revolucionarios, o los que nos decimos revolucionarios, andamos en una cruzada contra la teoría, y no es contra la teoría que tenemos que andar nosotros, nuestro discurso, es contra el teoricismo, es contra la paja, no es contra la teoría. O sea, andamos permanentemente planteando cosas, mandando a la gente a leer cosas y dale, que te dale, escuchando a Belkis hablar estupideces 3 horas, pero no puedo establecer la relación que tiene eso con la realidad. Lo que les decía con el programa de formación de educadores de Misión Sucre. Yo necesito en ese programa una profunda fuerza teórica para que él pueda generar la contradicción con lo que está observando en la práctica. La teoría es importante y la producción teórica también. Y aquí yo me coloco en un paradigma de investigación, que es el que impulsamos desde el núcleo nuestro. Nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo por impulsar los métodos cualitativos e interpretativos en educación. Porque el análisis de la identidad del docente no pasa necesariamente por un montón de numeritos, sino que pasa por el estudio de sus representaciones sociales, de sus imaginarios, de sus propias tradiciones. Y por supuesto, eso supone producir teoría desde la práctica. Nosotros en nuestro núcleo de investigación trabajamos fundamentalmente con teoría fundamentada, que yo les recomiendo que revisen esa propuesta, no para los trabajos de educación comparada necesariamente, pues a lo mejor sí, pero en este momento no he reflexionado yo mucho sobre eso, pero sí es muy importante para la sistematización y la producción de teoría. Fíjense, Venezuela, yo creo que en este momento en el mundo entero, en lo que, digamos, mi capacidad como investigadora me ha permitido,
tiene los proyectos más revolucionarios en el área educativa. No hay otro país hoy, bueno, por supuesto, a excepción de todo lo que ha sido el desarrollo educativo de nuestros hermanos cubanos, nosotros como pueblo en este momento deberíamos ser el referente fundamental del mundo. Pero tenemos una debilidad crítica, que es que nuestra oralidad nos está matando. Nuestra tradición oral nos está matando en el sentido de que no escribimos lo que estamos haciendo. Entonces usted quiere, por ejemplo, hacer una bibliografía sobre la revolución educativa en Venezuela y me sobran los dedos para contar. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo, y ahí es un esfuerzo, en este caso, desde el posgrado, ¿verdad?, que es uno de los lugares donde, digamos, la investigación es un centro para producir esa teoría, para recoger los hallazgos, para sistematizar la experiencia. Si no la escribimos, primero que le estamos quitando la posibilidad a otros pueblos, o sea, estamos omitiendo una de nuestras responsabilidades históricas, que es, oye, decirle a los pueblos del mundo, miren, hay un camino, claro que hay un camino que es este. Aquí hay una ruta, aquí hay una experiencia, aquí están nuestros errores, aquí están todas estas cosas que pueden servir para avanzar más rápido en otros lugares. Nosotros los educadores venezolanos tenemos que asumir ese compromiso histórico porque, oye, aquí vamos dándole y bueno, qué sé yo, lo que estás haciendo tú en tu escuela no lo conozco yo. Desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo, ¿no? Ambas cosas. Entonces, ojo, el enfoque teoricista lo que hace es llenar a la gente de refritos. No sé si ustedes han leído esos trabajos, donde el trabajo es Pedro dice esto, Juan dice aquello, Luis dice aquello, fulanito dice aquello, y usted no dice nada. Entonces ahí y además, peor, todo lo que dicen Luis, Pedro y Juan, usted no sabe para qué le sirve para lo que usted está haciendo. O sea, hay que tener mucho cuidado, no con la teoría, sino con el teoricismo. Aquí, Nancy. Sí, pero hagamos una lectura crítica de ese fenómeno, porque ese es un fenómeno de dominación también. O sea, nosotros no sabemos escribir porque alguien decidió en algún momento que América Latina no tenía que escribir nada, que nosotros no teníamos nada que escribir, nosotros teníamos que repetir. Y por eso usted ve, ustedes han leído una tesis que no tenga por lo menos el 80% de refrito. Y yo se lo digo porque, bueno, yo he hecho las mías con refrito. No crean que es que las mías no tienen, las mías tienen refrito pero parejo. Y empiezo y me vuelvo loca, manito. Paso horas y millones de horas en biblioteca para tratar, miren el fenómeno tan delicado. Para tratar de justificar la idea que se me ocurrió. A mí se me ocurrió una idea y entonces el fenómeno académico me lleva a que yo la tengo que justificar. Decir que no fui yo que la dijo, sino que fue otro el que lo dijo primero. Entonces ahí, sin que eso signifique, ojo, sin que esto que les estoy diciendo signifique que no tenemos que hacer revisión teórica, porque tenemos que hacer revisión teórica. ¿Ok? Pero le doy la palabra a la profe y después te la doy a ti. Ay, gracias. Hablando de refrito, es verdad que a nosotros prácticamente se nos prohíbe incluso dar una opinión nuestra y colocar ahí la autora considera tal cosa. No, porque usted está juzgando, usted está criticando, ¿y de dónde lo sacó? Y tenemos que caer obligatoriamente en ese refrito. Es así, ¿verdad? Pero a mí me ha llamado mucho la atención lo siguiente. Tanto en la exposición de la profesora Cabello ayer y en la suya, profe, yo creo que ustedes tienen como cierto poder, porque usted está formando docentes, la profesora está en el ministerio, y entonces estamos cayendo ciertamente
en el discurso, en el hablar, y no quiero calificar qué tipo de hablar, pero la realidad nuestra es otra. Usted ha dicho, nosotros tenemos los mejores planes educativos en América Latina, es verdad. Pero cuando nosotros vamos a la realidad, que me dicen que yo debo aceptar en mi aula como maestra de educación inicial a un niño con diversidad funcional, yo no tengo ninguna ayuda sino mis 30 otros niños, mis niños y yo, con aquella niña de espina bífida que hay que cargarla, hay que cambiarle la bolsa, hay que llevarla al baño, y mientras yo estoy en esto, los otros 30 muchachitos se me desperdigaron y se me fueron y no sé para dónde, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros pongamos los pies sobre la tierra. No es solamente el hacer los planes, los currículos, no. Hay que ir a las escuelas para ver en qué condiciones está trabajando ese maestro. Sobre todo con esos loquitos, ¿verdad? Como lo dice Joan Manuel Serrao, con esos loquitos que llenan tanto nuestra vida y que no podemos descuidarlos. Y que de alguna manera eso es lo que estamos haciendo en la escuela. Porque queremos abarcar tantas cosas que no nos damos cuenta dónde está quedando el maestro. ¿Ves? Y por otro lado, ahora también con esa obligatoriedad de atención a los niños de 0, en los maternales a 0 a 3 años, nuestras maestras están corriendo el riesgo incluso de ir presas. ¿Por qué razón? Porque no hay ningún apoyo legal. Sobre todo cuando aquel muchachito, por algún detalle que la mamá no declaró cuando lo inscribió, ese es un niño que se iba, es el caso de unas docentes que trabajan conmigo, ese niñito, había momentos en que se ausentaba, es un niñito de 2 años, mentalmente, y las maestras no sabían cómo manejar el caso. Cuando llega la mamá, le dice, mire, ese niñito casi que se ahoga porque se quedó con los ojos blancos. Bueno, esa es responsabilidad de ustedes como maestras que tienen que cuidarme a mi hijo. Esas maestras de milagro no fueron presas. Entonces, el maestro está desasistido, está solo con todos esos cambios maravillosos que se están haciendo desde un escritorio en el Ministerio de Educación. Gracias. Bien. Buenos días. Voy a tratar de sintetizar todo lo que quería decir para no hablar más. Voy a empezar por lo último, cuando hablábamos de esto de tener que argumentar, tener que poner autores y todo esto. Bueno, es un discurso que se ha vuelto el discurso académico, ¿no? El discurso argumentativo. Y, por ejemplo, a nosotros nos pidieron ayer una ficha de anteproyecto. Y como yo no me veo en ninguna de esas propuestas de investigación, yo tuve que incluir una nueva y argumentarlo con algunos autores porque a mí no me van a creer que diga que yo sé trabajar sobre eso. Esa es una de las razones por las cuales a veces argumentamos. Y sin embargo a veces no es suficiente. Cuando usted plantea la idea de postestructural, ¿tiene alguna vinculación eso con la posmodernidad? ¿No? Ya te... Sí, porque de allí hay esa confusión, ¿no? Algunos piensan que, incluso piensan algunos que lo postestructural es pospositivismo también, o es positivismo, neopositivismo, ¿no? Y lo del análisis, bueno, de colonial, bueno, con lo comparativo, con lo comparado, yo creo que habría que definir cómo hacer esa comparación, porque aquí tampoco se nos ha explicado a nosotros cómo esto de la educación comparada y cómo hacer las comparaciones. Yo creo que debe existir alguna metódica mínima para eso, ¿no? No son las estrategias instruccionales manifestaciones de lo mismo que critica la posmodernidad, esas promesas, ¿no? La modernidad nos promete, qué sé yo, la felicidad, el progreso, X. Y de alguna manera eso que viene de los años 60, 70, que llamaban tecnología educativa,
no viene a ser las estrategias instruccionales un referente de eso, y de alguna manera entonces cuando nosotros afinamos las estrategias estamos resolviendo el problema pedagógico. ¿No estará eso entrampado allí también? Y lo último, cuando usted hablaba de la educación, el educador mecánico, el mecanicismo en la educación, y habla de Piaget, pero no nombra a Vygotsky, ¿no será que Vygotsky puede ayudarnos a resolver eso a través de que el niño enseña al otro niño y esas cosas? Gracias. Sí, me voy a permitir avanzar, porque pienso que si avanzamos, a lo mejor puedo dar respuesta a esto. Si no lo logramos, vuelvo ya las anoté y vuelvo a la respuesta, ¿ok? Sí, incluso desde la crítica a la tecnoburocracia que hizo la compañera. Y después te la doy de una vez y de repente, sí, hacemos eso. Y a lo mejor el discurso que construyo a partir de las propuestas de los compañeros, doy respuesta de una vez. Bueno, tomando como punto de partida un comentario que hizo una de las compañeras hace rato. Ella decía que nosotros fuimos formados bajo una corriente conductista, para ese contexto en el que ella lo explicaba, ¿no? Pero para el contexto en el que yo voy a partir, nosotros fuimos formados bajo un dominio conductista con careta de constructivista. ¿Por qué digo yo esto? Nosotros actualmente, no sé si pudiera ser un interrogante o un comentario más, decimos que necesitamos una guía, necesitamos un método a seguir, necesitamos una directriz o simples orientaciones. Entonces yo reflexiono y digo, ¿y entonces cuándo inventamos o erramos? Porque es que resulta que nos dicen inventa, sin importar que te equivoques, vuélvelo a intentar, pero entonces después nosotros exigimos dónde está el método, dónde está la guía, dónde está el paso a seguir. Nosotros buscamos una guía para trabajar con un grupo escolar, lo decía la profesora hace rato, pero es que resulta que esa guía que andamos buscando la tenemos que construir nosotros mismos desde esa práctica. Porque nosotros aquí mismo, en este salón, tenemos compañeros que toditos tenemos nuestras diferencias individuales. En un salón de clase donde tenemos a 35 muchachitos mínimos, no va a tener de los niños sus diferencias y no vamos a tener nosotros que adecuarnos a ellos. Entonces, ¿cómo vamos a buscar una guía o cómo vamos a buscar que nos digan cómo hacer nuestro trabajo cuando nosotros desde allí tenemos que construirlo? Fíjense otra cosa. Nosotros caemos en la contradicción de la negación por la negación. Resulta que nosotros todo el año estamos planificando. Todo maestro tiene que cumplir con esa formalidad. Y la rutina nos lleva a hacer una repetición de esas planificaciones, a un copy y pega, por la misma rutina. A lo mejor al principio del año escolar nosotros sí, oye, yo voy a hacer esto, me motivo, porque es el principio del año escolar. Vamos a ver el segundo proyecto o el segundo lapso. ¿Cómo nos manejamos allí? No, vamos a buscar la planificación del año pasado y vamos a meter esa. Lo que hago es cambiarle la fecha. Y las pasamos así. Entonces, no estamos creando bajo la línea de este nuevo equipo de estudio que me está tocando dirigir, acompañar, transmitir lo poco que yo aprendí. Caemos en la repetición de utilizar las mismas pruebas, de utilizar las mismas guías. La misma prueba que me aplazó los 36 muchachos del año pasado, la volví a aplicar ahorita. Y no me revisé por qué esa prueba tenía que someterse a una revisión. ¿Cómo es posible que los 36 me aplazaron la prueba? Pues, entonces caemos en la rutina y no nos sentamos a reflexionar sobre nuestra práctica. Si nosotros
tenemos la necesidad de construir, de hacer nuestra teoría desde la práctica. ¿Cómo la vamos a hacer si vivimos exigiendo una guía y entonces resulta que el ministerio, por tantas exigencias y por tanto alboroto, termina dando la guía y entonces la guía nos limita? ¿Cómo hacemos para romper ese dogma y construir lo nuevo? Nosotros mismos nos liberamos y a la vez nos volvemos a poner las cadenas. Con referente a lo que estaban compartiendo sobre las tesis, sobre el refrito, le llamaba la profesora. Es que resulta que a nosotros, desde que nos están enseñando metodología 1 o las técnicas de investigación, de elaboración de informes y tesis y esas cosas, nos dicen que tenemos que hacer una cita, pero es que nos dicen y nos explican y nos mandan a leer un libro, un manual de la OPEL, de la UPA, de lo que sea, de la APA, y no nos permiten avanzar hacia para qué es necesario que yo haga las revisiones de estos referentes. ¿Por qué tenemos que citar personas que ni conocemos, que hicieron estudios que no están dentro de nuestro contexto, y tenemos que citarlo además de manera positiva? No podemos utilizar una crítica, un método crítico para nosotros poder reforzar nuestro discurso y nuestras tesis. Tenemos que caernos en mentir a nosotros mismos con esos autores, con esos referentes, o tratar de revisar 10 veces ese libro para ver qué frase positiva puedo yo adaptar a mi trabajo, porque podemos también hacer crítica de esos compañeros y hacerle una contraposición con lo nuestro, pero no, nos enseñaron fue a citar, a tener la choricera gente, y no nos enseñaron a ver cómo lo vinculábamos tanto positivo como negativamente con nuestros trabajos. Y entonces allí es donde nosotros nos enredamos y caemos en el síndrome ese de que no más tesis, una cosa así. Todo menos tesis. Ajá, todo menos tesis. Una de las compañeras que estaba conversando hablaba que, oye, los compañeros que hay conferencistas o profesores que han estado aquí con nosotros, que tienen una aproximación al ejercicio del poder. Nosotros estamos tratando de ejercer el poder desde nuestros espacios, porque eso fue lo que nos enseñó el comandante. ¿Por qué desde sus espacios también no ejercen el poder y buscan el cambio y la transformación a lo que necesitamos, pero de manera directa? ¿Por qué tenemos que comenzar a hacer trabajos y trabajos que no concluimos? Que cambió el ministro y entonces lo dejaron a mitad de camino. Yo pienso que ahí es donde debemos buscar el hilo conductor y continuarlo, porque si no vamos a seguir diciendo, mira, es que los profesores son los que no ponen de su parte. Es que primero hay que acabar con todas estas cuerdas que tienen que jubilarse y meter gente nueva. Entonces la gente nueva tiene el choque con la gente que está por jubilarse dentro de las escuelas. Hablo de la gente nueva, el programa nacional de formadores educadores, de formación de educadores. Porque es que resulta que nosotros, la autocrítica que hace la profesora es muy válida. Metemos a esa gente ahí y date carajazo con los tradicionales. No hay un choque, hay un choque. Por eso es que estos compañeros avanzan como pueden. Yo admiro al que termina graduándose de ese programa, porque de verdad le da el combate al profesor tradicionalista. Y si se consigue un tradicionalista pasivo, porque si se consigue un tradicionalista que también tiene con qué, ahí es o se cambian o lo cambian. Porque son dos corrientes completamente contradictorias, son dos corrientes que chocan. Si el compañero que nosotros incorporamos en el sistema educativo no tiene las bases teóricas, como lo decía la profesora, y no tiene el entusiasmo de seguir adelante, pues difícilmente puede salir adelante. Pero entonces ese mismo compañero nosotros lo dejamos solo. Y entonces
en la dirección del programa están compañeros con el otro pensamiento. No se va a transversar el programa, no se va a desviar el programa. Tiene que desviarse, porque es que impulsamos los programas y dejamos que el programa camine solo. ¿Cuándo un niño que nace se amamanta solo? ¿Cuándo un niño que nace camina solo? Nosotros no lo tenemos que llevar de la mano que más o menos vaya gateando. Así son todas las cosas en nuestro impulsar de la vida. Todo tenemos que llevarlo hasta un momento que lo podemos dejar solo. Eso está pasando con nuestros programas. Nosotros creamos programas, creamos iniciativas, impulsamos, y cuando hay un cambio de ministro, hay un cambio de cualquier política a nivel gubernamental, se queda solo el programa. Yo tenía temor, compañeros, si íbamos a continuar o no con esta maestría. Dígame quién no tuvo la duda, que por ahí Joana nos pasaba mensajes y nos decía, tranquilo, que esto continúa. To be continued. Exacto. Bien, fíjense. Gracias. Fíjense, aquí hay que hacer tenemos que hacer varias precisiones, ¿no? Un poco por cómo comencé. El primer elemento que les planteé es que la política educativa concreta es la que se genera en los espacios microcurriculares. Creo que fue la primera afirmación que hice con fuerza. Por eso la importancia de la formación docente. Porque no hay otra manera digamos, de operacionalizarla. Entonces ahí los educadores con conciencia, por darle algún nombre, tienen que asumir también su rol histórico. Y el otro elemento que quiero precisar, antes de continuar con lo que les estaba planteando, es que veamos bien, tengamos claro cuál fue el número, morfológicamente hablando, que utilizó Simón Rodríguez cuando planteó inventamos o erramos. No dijo invento o hierro, utilizó el plural. Por eso la importancia de la sistematización de las cosas, porque es solamente compartiendo y criticando colectivamente, o sea, cuando el sujeto es colectivo, se me había olvidado hacer la pregunta. Solamente cuando el sujeto docente lo asumimos como un colectivo, vamos a poder modificarlo, si no, no es verdad. Lo otro, compañero, y esto no es una justificación tecnoburocrática, es que ahora que estamos criticando con tanta fuerza la tecnoburocracia, yo también la critico, es que definamos bien dónde está el poder, porque estamos en este proceso revolucionario. Pudiéramos visualizar que el poder lo tiene el poder político exclusivamente, y resulta que en un país capitalista en transición al socialismo, el poder no es una cosa tan clara como, creo que eso también lo decía muy bien el comandante, ¿no? O sea, la tecnoburocracia no necesariamente tiene el poder concreto, ¿no? Se manejan muchos elementos ahí, aguas abajo, para definir eso. Viene por la vía de lo que comentamos, viene por la vía de los textos, viene por múltiples, en el caso educativo, viene por múltiples figuras. Fíjense, lo que decía la compañera, para retomar lo que estábamos planteando, está este último punto, no sé, Joana, ¿dónde estamos? En eso que hablamos de la disociación entre conocimientos y métodos. Fíjense, se plantea desde el punto de vista discursivo en los centros de formación y se incluye como contenido propuestas que se desdicen con el método de formación. Yo digo que la educación, un poco lo que tú decías, yo puedo decir, y no lo digo mucho, pero pudiéramos decir que tiene que ser constructivista, pero el método de formación que está utilizando el profesor es profundamente conductista. Si entendemos lo que también les planteé antes, cómo se construye el estilo de enseñanza, pues yo termino repitiendo el modelo, no repitiendo el discurso. ¿Sí me explico?
Entonces ahí tenemos una, y lo otro es la contradicción que les planteaba con el ejemplo de mis estudiantes de física y de química y también de educación inicial, entre el saber general y el saber pedagógico, es decir, cómo en nuestros propios centros de formación eso es un discurso disminuido, separado y disminuido. Usted por un lado aprende neurociencia y psicología evolutiva y por otro lado, si le alcanza el tiempo, usted aprende didáctica de la educación infantil. Esas dos cosas juntas no se aprenden aquí en Venezuela. Juntas quiero decir integradas, pero por otro lado, usted tiene que estudiar muchísimo para el profesor de neurociencia. Para la profesora Belki, a lo mejor usted cree que no tiene que estudiar tanto, ¿sí? O sea, hay un imaginario asociado al saber pedagógico como un saber secundario en nuestros propios centros de formación. Seguimos un poquito. Bueno, otra de las críticas a la formación es cómo han sucumbido los centros de formación a las presiones laborales. Entonces, si la educación pública o la educación oficial o la educación privada definen que ahora el perfil es de tal tipo, es integral, o ahora hay campos de formación es para tal especialidad, o ahora necesitamos un maestro de educación inicial que sepa de estimulación baby gym, ahora hay unas cosas que se llaman gimnasios infantiles, y así vamos, el mercado y las estructuras laborales van presionando al propio desarrollo curricular en los centros de formación y por supuesto en la formación de esos sujetos. Otra crítica ahora muy permanente es que los educadores pues ya no tenemos que sustituir el aparato y ahora tenemos que incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a nuestra formación. Y ojo, yo no estoy en contra de eso para nada. De hecho, yo trabajo en el Departamento de Tecnología Educativa en mi centro de formación. El problema es que es la incorporación crítica de las tecnologías de la información y la comunicación. Porque si no, lo que estamos es reforzando la concepción modernizadora neoliberal del sistema escolar. Entonces creemos que porque metimos 5 computadoras en una escuela y 500, qué sé yo, retroproyectores y 800 CD de tal cosa, estamos modernizando el sistema escolar y además lo estamos preparando para enfrentar sus retos. Y no nos estamos dando cuenta si la producción de contenido para esas tecnologías es una producción de contenidos que orientan la emancipación, por ejemplo. O cómo el docente se apropia de esa tecnología, no como reproductor del contenido, sino como productor de contenidos. O sea, todas esas lógicas que entran ahí. Bueno, otra presión, la actualización de los contenidos. Si algún teórico decide que la estimulación temprana es lo fundamental, pues entonces hay mucha presión para que eso sea incorporado a los centros de formación. Entonces, hasta donde hemos hecho nosotros análisis curricular, no hay tiempo para aprender lo que los contenidos de los programas de formación docente dicen que usted tiene que aprender. O sea, eso es humanamente imposible, porque eso lo que hace es una lista de mercado, llenarse de cosas, y yo diría que un criticismo mínimo frente a esos contenidos. Pero aparentemente el currículum, entonces es un currículum muy actualizado y moderno, pero no responde a las lógicas. Bueno, todo el problema de la atención a la diversidad es evidente, y a la diversidad desde toda perspectiva, a la diversidad cultural, a la diversidad, por supuesto, funcional, a la diversidad de géneros, y cómo eso está impactando también nuestro relacionamiento pedagógico con nuestro sujeto niña o niño, nuestro sujeto familia y, por supuesto, a nuestras propias comunidades. Y un
un aspecto que a nosotros en el núcleo de investigación nos viene preocupando, y por eso la visión postestructural de la infancia, que es la incorporación en nuestros planes de formación y el reforzamiento de la concepción del niño como consumidor. O sea, cómo el niño ahora es visto y cómo los planes de formación refuerzan esa idea, un niño que es agente de consumo. Miren, nosotros hicimos un análisis de cómo la escuela reforzaba esa idea, un análisis sencillo, con una tarea que mandó un maestro, y es una tarea clásica. Mandó a hacer una maqueta del perfil de suelo.